Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, qué semanita política, ¿no?, que tuvimos. Sí, muy movida. Estamos teniendo, decisiones a nivel nacional con la jueza Servini de Cubría sobre el PJ Nacional, casualmente, intervenirlo. Eso por un lado, y después el nombre del interventor, que generó una polémica adicional. Una polémica sobre polémica sobre polémica, ¿no? Luis Barrionuevo. No precisamente una figura prestigiosa de la política, claro, del gremialismo ni del justicialismo, ¿no? Así es. Eligió Servini de Cubría sin explicar por qué eligió a Luis Barrionuevo para normalizar el partido. Una decisión muy curiosa, por lo menos desde el punto de vista de los antecedentes de Barrionuevo. Recordemos, Barrionuevo participó en una elección en Catamarca. Así es, candidato a gobernador. Candidato a gobernador, y se hizo famoso porque agarró las urnas y les prendió fuego. Así es. Ese personaje tiene que normalizar la crisis del justicialismo nacional, a pedido de la jueza Servini de Cubría, una más de la jueza Servini de Cubría. Mire que el universo peronista es amplio, ¿no? Sí. Para ir a elegir a Barrionuevo hay que ser... Bueno, allí está la decisión de Servini de Cubría, que obviamente fue apelada por quienes estaban al frente del partido, Luis Gioja a la cabeza. Fue apelada, esto está en instancia judicial, hay que ver qué se resuelve. Mientras tanto, los dirigentes políticos del Partido Justicialista están en pleno debate y discusión. Hay que decir que el peronismo está absolutamente atomizado hoy, ¿no? Tanto su rama política como su rama gremial. Bueno, hay mucha dispersión y esto solamente lo que hace es profundizar esa crisis que venía teniendo el Partido Justicialista, ¿no? Sí, pero la dispersión, viéndolo desde afuera, no motiva una intervención judicial, ¿no? Por supuesto. Cada partido debería tener la libertad de estar disperso, de estar atomizado e incluso de caer en un suicidio político. Sí. Cuando no hay unidad ideológica o programática o política que lo motive, los partidos por ahí deberían disolverse, no necesariamente tiene que estar eternamente un partido. Sí. No hay razones para que siga, lo sabrán quienes lo integran, ¿no? Así es. Bueno, y el fallo de Servini de Cubría con muchos párrafos que suman un poquito más de polémica, incluso aquellos que le achacan las dos últimas derrotas al Partido Justicialista como un motivo también para explicar el proceder judicial. Bastante inexplicable, por cierto. Bueno, vamos a hablar de ese tema aquí, así es, porque vamos a tener a dos dirigentes del peronismo local viendo cómo evoluciona esta situación. Son Armando Chiappe, el concejal de Unión por Córdoba, y Irma Ciani, también de la rama del gremialismo, es secretaria adjunta de la CGT de Río Cuarto, y nos van a estar acompañando para ver la mirada de dirigentes del peronismo por este tema. Otro tema también controvertido se produjo en las últimas horas a nivel provincial. El peronismo cordobés, el oficialismo, decidió avanzar con la reforma electoral, con 3 proyectos que, según la oposición, solo buscan ser un traje a medida para que el oficialismo saque alguna ventaja en el 2019, en una elección que pinta para que no sea fácil para el oficialismo, ¿no? Son proyectos que tienen que ver con el financiamiento, con la fecha de la elección y también con la posibilidad de las dobles candidaturas. Así es. Tenemos placas para que la gente conozca cuáles son los contenidos precisamente de esta reforma electoral que acaba de ser votada ayer y no avalada por la oposición, que ni siquiera bajó al recinto para debatir los proyectos. El bloque de Cambiemos se mantuvo ausente en el recinto. Uno de los más controvertidos es la doble candidatura que plantea el justicialismo y que a partir de ayer están habilitadas en la provincia de Córdoba. Desde 2019 se va a permitir que quienes sean candidatos a gobernador encabecen a la vez la lista de legisladores provinciales. Esto es una opción, no va a ser obligatorio. Así es. Pero ¿qué dice la oposición? Que tiene un fin político electoral para el oficialismo. Unión por Córdoba sostiene que es para sumarle prestigio al legislativo, que como quienes van a ser candidatos a gobernador a la vez pueden ser legisladores, eso va a hacer que la legislatura, bastante venida menos en los últimos años, sume figuras de renombre. Cambiemos réplica que se trata en realidad de una estrategia para dividir el voto opositor, para que haya más candidatos a gobernador que compitan por el voto opositor. Claro, esto da la posibilidad de que haya muchos más candidatos a gobernador la próxima elección, ¿no? Así es. Pasamos a la próxima placa, que es el financiamiento de la política, también controvertido. No hubo muchas diferencias con respecto al contenido, sino la forma en la que el oficialismo procedió a la aprobación. ¿Qué contiene el proyecto de reforma? Desde ayer la ley de financiamiento. El costo de las campañas electorales va a quedar en gran parte en manos del Estado.
Unión por Córdoba señala que así se garantiza que las fuerzas minoritarias puedan dar a conocer sus propuestas y que se transparente el uso de los recursos. En 2019, el Estado va a aportar unos 100 millones de pesos para la campaña de gobernador. El 30% se va a repartir de manera igualitaria entre todos los partidos que participen y el 70% restante va a distribuirse de acuerdo a los votos obtenidos en las elecciones anteriores. Así es. Y además queda la puerta abierta y permite el aporte de privados, ¿no? Así es. La fecha de las elecciones. Este fue el más complicado de los proyectos, sí, porque entró hace muy poquito la legislatura, se aprobó ayer en tiempo récord, que establece. En 2016 el oficialismo votó una ley que determinaba que el gobernador debía dar a conocer la fecha de las elecciones el 1 de marzo sí o sí. Fecha fija y para que fuera previsible. Esa ley nunca debutó. Murió ayer antes de ser aplicada. Claro, iba a entrar en vigencia el próximo marzo. En 2019. Con la reforma, ahora tendrá un mes más el oficialismo para decir cuándo es la elección de 2019. La oposición sostiene que es una manipulación del calendario para favorecer los intereses del peronismo. Ahora el gobernador va a tener más tiempo y se reserva un mes de sorpresa para definir la fecha de la elección. La campaña no va a poder ser de más de 90 días. Con lo cual, dice el oficialismo, se acorta el tiempo de campaña. En realidad, lo cierto es que se buscan este tipo de ventajas para tener las mayores posibilidades a la hora de la elección. Repetimos, una elección que va a ser complicada. Sí, la campaña parece ya haber empezado, ¿no? Ya empezó. Más allá de estas formalidades. Vamos a hablar con varios protagonistas. Vamos a tener legisladores del oficialismo, Leonardo Pacerini, vamos a tener a Orlando Ardú del radicalismo. Le vamos a preguntar por qué ni siquiera bajaron a debatir estos proyectos. Y vamos a tener un especialista muy renombrado, muy importante a nivel provincial y nacional, Mario Riorda, con quien vamos a hacer un análisis de las implicancias de esta reforma electoral. Un hombre que además estuvo en el Consejo de Expertos, que en el año 2008 dictaminó en la provincia de Córdoba una serie de recomendaciones para la reforma política. Así es. Sí, bueno, según cuentan, las recomendaciones iban en un sentido y algunas de las medidas que se tomaron ayer en la unicameral fueron en sentido contrario. Vamos a hablar con él de ese tema. Vamos a los auspicios, enseguida tenemos aquí a los primeros invitados. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar ahora ni más ni menos que del peronismo. ¿Qué le parece? Sí. Que está en ebullición, parece, a nivel nacional a partir de la decisión de la jueza Servini de Cubría de intervenirlo, primera resolución polémica, y después por el nombre del interventor también. Que muy llamativo, ¿no? Una cuota de polémica adicional. Bueno, están Armando Chiappe, tenemos dos dirigentes del peronismo aquí, Armando Chiappe e Irma Ciani, uno concejal, la otra secretaria adjunta de la CGT Río Cuarto. Los dos, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, primero en general, ¿qué mirada tienen sobre esto que ocurrió esta semana con el peronismo nacional, ¿no? Aclaramos esto y que esta resolución no tiene incumbencia en el peronismo de la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, permíteme primero decir que las consideraciones que voy a hacer son a título personal y no me arrobo una representación del bloque. Yo he hecho una lectura concienzuda del fallo. Me parece un fallo de peligroso precedente. Me parece que es una intromisión, digamos, del aparato judicial en la cuestión política. El fallo está lleno de consideraciones políticas que después voy a desglosar. Me parece que no hay una razón administrativa para intervenir el PJ Nacional, habida cuenta de que se había solucionado en una especie de lista de unidad en su momento, en la cual, si bien, como ustedes dicen, el peronismo de Córdoba había resuelto no participar, sí fue invitado, digamos, ¿no? Por lo tanto, me parece que había autoridades vigentes, estaba el presidente
del partido a nivel nacional, el presidente Gioja, en funciones, tenía sus órganos competentes, y me parece que hay un principio que dice que no hay que judicializar la política. Y me parece que lo que hace este fallo justamente es introducir la justicia de una manera arbitraria y de una manera peligrosa dentro de la vida interna del Partido Justicialista, en un momento en que está en un proceso de búsqueda de unidad. Como ustedes saben, en diversos foros de la unidad, desde Gualeguaychú, Hurlingham, La Pedrera, con diferentes miradas, pero todos buscando ese concepto de unidad. En el medio de ese proceso aparece este fallo que, por ejemplo, la jueza se arroba la capacidad de determinar doctrinariamente quién es más o menos peronista. En un momento dice que nunca se ha visto, que hay que forzar la memoria para encontrar una situación de crisis en el PJ como la actual. Eso es inconcebible para quienes conocemos lo que pasó después del 2001. Claro. Para quienes saben la historia del peronismo y saben que el peronismo tuvo una proscripción de 18 años. Incluso cita las 2 derrotas electorales, ¿no? Cita las derrotas electorales como fuente, ¿no?, de su decisión de intervenir. O sea, ganar, perder elecciones son eventualidades que todos los partidos sufren, no solamente el peronismo, y eso no es razón suficiente para hacer una intervención sumamente polémica, que lejos de solucionar lo que ella diagnostica en el fallo, que es que hay demasiadas internas, eso es lo que diagnostica, lejos de solucionar las internas, lo que va a hacer es profundizarlas. Pero digamos, no debería quedar partido libre de intervención con ese criterio, ¿no? Yo creo que no debería, los problemas políticos, los problemas de facciones políticas deben ser resueltos hacia el interior del partido con los formatos competentes que existen, de los encuentros, de los congresos partidarios, y hay que evitar, en la medida de lo posible, la intervención judicial de los partidos, a menos que sea un remedio de última instancia. A menos que sea un remedio de última instancia en caso de acefalia, cosa que no es la actual situación del peronismo. Irma, ¿cómo vio esto? Sí, primero quiero decir que estamos hablando de un partido histórico en el país, que estamos hablando de uno de los partidos más grandes de Latinoamérica en cuanto a la cantidad de afiliados, y eso me preocupa muchísimo porque cada partido tiene sus propios institutos internos para resolver las cuestiones a través del diálogo, a través de encuentros, como decía acá el compañero Chape, y que esto, yo no soy absolutamente afecta a las intervenciones y a ese tipo de situaciones que se plantean dentro de las organizaciones políticas o de cualquier orden, porque las intervenciones no conducen a nada, desde mi punto de vista no conducen a nada. Me pregunto, y no tenía en mis manos el fallo de la jueza como lo tiene acá el compañero, pero de todas maneras estuve escuchando, me pregunto si hubo razonabilidad en el fallo, porque desde mi punto de vista no la hubo. Se toman en cuenta cuestiones políticas y no las cuestiones de organización interna de un país, de un partido que, si bien tiene sus problemas, sus idas y sus vueltas, podemos resolverlas a través del diálogo. Creo que lo que faltó es razonabilidad y convocar a las partes a que, una vez agotada la convocatoria a esas partes que intervienen en el todo de un partido, ahí, de alguna manera, cuando ya no hay solución, apelar a una intervención. Pero digo, no hubo razonabilidad. Y les pregunto a ustedes si la hubo, desde su óptica si la hubo, en este caso, en este fallo. Yo creo que es sumamente grave la situación porque el interventor no solamente, digamos, tiene funciones de organización interna, sino que determina cuestiones de cara a las futuras elecciones. Imagínense que los peronistas decimos que nuestro movimiento, digamos, tiene una herramienta electoral que es el partido, ¿no? Siempre lo visualizamos al partido como una herramienta electoral y el peronismo es mucho más amplio como movimiento. Pero la herramienta electoral no es algo para despreciar. Tiene sus símbolos que van en las boletas, el manejo de las cuentas que la justicia electoral designa, los fondos para los partidos políticos, los cronogramas de organización de cara
a una elección sumamente importante como vamos a tener en 2019. Entonces, yo lo que creo es que esto es sumamente grave. Yo espero que además otros partidos políticos se expresen rechazando esta intromisión absolutamente injusta, digamos, de la justicia en la vida interna partidaria, porque esto nos pone en una situación, junto con otras medidas judiciales que se extralimitan por allí en el uso de la prisión preventiva, por ejemplo, con otros ejemplos en América Latina, que hace muy poco hemos visto en Brasil, en la conformación de lo que podríamos denominar un partido judicial, que prácticamente quiere competir con los partidos políticos, y entramos ya entonces en un momento que ha sido definido por algunos politólogos como de posdemocracia. Armando, hay otro aspecto controvertido en la resolución de la jueza, no solamente la definición de intervenir, sino a la persona designada precisamente como interventor, como normalizador de esta supuesta situación de crisis, que se trata de Barrio Nuevo. Recordemos, Barrio Nuevo tuvo también un episodio muy complicado cuando participó en las elecciones de Catamarca, con quema de urnas, y fue precisamente un episodio no brillante de la democracia argentina. Yo creo que ha sido un error absoluto de la jueza, como dice acá la compañera Irma, de falta total de razonabilidad por parte del fallo, porque estás poniendo una persona que cuanto menos es cuestionada, digamos, ¿no? Es una persona que en su trayectoria política ha tenido muchas definiciones que podríamos definir de por lo menos cuestionables. Y entonces, si vos querés mediante el fallo ordenar la vida interna del partido, pacificar las internas que existen, bueno, no vas a hacer otra cosa que echarle nafta al fuego, digamos, por ahí buscar una figura que sea medianamente aceptada por todas las líneas, ¿no? No sé si por todas las líneas, pero por la mayor cantidad de líneas. Y me parece que en ese sentido el fallo está hecho a la medida de los peticionantes, a tal punto que la jueza se hace cargo de algunos epítetos que los peticionantes ponen en su pedido de intervención, que son absolutamente inaceptables. Por ejemplo, nombrar a la actual conducción del peronismo nacional como usurpadores, hacerse cargo del término impresentables, hacerse cargo de decir no serían ningún tipo de dirigentes legítimos si no estuvieran a la sombra de otra persona. Que la jueza se haga cargo de esos epítetos en el fallo es absolutamente llamativo. Irma, el peronismo asoma totalmente atomizado en su rama política, en su rama gremial también. Sí, con este fallo, además, ¿se elimina cualquier posibilidad de tener un partido competitivo el año próximo? No, yo creo que no, porque el peronismo, al peronismo estas cuestiones lo revitalizan. Uh-huh. Esa es la ventaja comparativa que tenemos los peronistas. Como decía Perón, si nos estamos peleando en una bolsa, sí, nos estamos amigando. Pero de todas maneras quiero decir que nosotros como peronistas y el partido en sí mismo generamos los propios anticuerpos para hacer frente a esta y a cualquier otra situación todavía mucho más complicada. Nosotros somos peronistas de doctrina, tenemos muy encarnado el proyecto peronista y sabemos sí que tenemos que hacer una gran autocrítica. Nosotros somos conscientes de eso. Vienen generaciones jóvenes de compañeros que lógicamente tienen miradas diferentes, pero este proyecto peronista se recicla permanentemente en sí mismo y por ahí los que somos más grandes, los que somos más viejos, tenemos una mirada muy cerrada respecto a nuestra doctrina y a nuestro partido. Pero tenemos esta ventaja de que se suma mucha gente joven y que realmente el peronismo se recicla permanentemente, pero sin dejar de lado la doctrina. Por eso es que el peronismo va a estar siempre vigente como partido mayoritario en nuestro país. Ahora, tenemos todo el derecho como peronistas de participar de los
del próximo acto electoral, y si esto fue una manera, una intención de proscribirlo, creo que se equivocaron de camino, porque esto lo que va a hacer es revitalizar mucho más. Nos vamos a dar una autocrítica al interior de nuestro partido lo más profunda posible, para ver qué tenemos que resolver, no lo que estamos haciendo mal, sino qué tenemos que resolver internamente para que seamos el partido que fuimos históricamente. Lógicamente, todas las organizaciones cometemos errores y nos hacemos cargo. En cuanto a lo gremial, quiero decir que dentro de mi organización, desde la CGT, vamos a convocar a un plenario entre hoy y mañana con todos los dirigentes sindicales para, primero, queríamos tener el fallo, dije al principio que yo no lo teníamos nosotros, para poder estudiar con el fallo qué es lo que dictaminó la jueza y poder emitir un documento que realmente sea como para ligar a todos los que estamos dentro de esta ola de casi persecución que tenemos, tanto en las organizaciones partidarias como en las organizaciones gremiales. Este gobierno ha tratado de atomizar a nuestro movimiento obrero. No tengo nada que decir de compañero Barrio Nuevo, porque para nosotros es un gremio más que está participando de la CGT. Las cuentas que tenga pendientes, si tiene cuentas en la justicia, las tendrá que rendir en la justicia. Si no es el mejor interventor, la jueza sabrá por qué está en ese lugar, y va a ser el propio partido y con sus propios instrumentos el que emita un juicio sobre su actuación. Lo importante es que hoy el partido está intervenido, que los peronistas tenemos que reunirnos, juntarnos, tenemos que estar más unidos que nunca y ser muy inteligentes a la hora de instrumentar estrategias para resolver esta cuestión. Déjame completar una cuestión en la misma línea de lo que dice la compañera, porque lo voy a poner en condicional. Si el gobierno nacional con sus operadores, digamos, hubiesen influido en este fallo, no hacen más que mostrar el miedo a la posible unidad del peronismo. Como ha dicho el Papa Francisco en innumerables ocasiones, la unidad es superior al conflicto. Y eso para nosotros es un axioma como peronistas que vamos a mantener. Y esa es la brújula que nosotros tenemos para las próximas elecciones nacionales. Tenemos muy claro que somos el principal partido de oposición y la principal oportunidad que tiene el electorado de cambiar un proyecto político que viene tomando medidas en desmedro de las mayorías populares. En ese sentido, la unidad del peronismo es absolutamente necesaria. Necesitamos tener un peronismo competitivo y unido que le ofrezca garantías al electorado de que va a volver a tener las conquistas, ¿no? Las mayorías, como han tenido siempre durante los gobiernos peronistas. Armando, Irma, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. Secundarios tiene pasado, presente y futuro. Por eso te invitamos a participar de la audiencia pública en el Consejo de Deliberantes para la regulación de las fiestas privadas. Podés inscribirte desde el 1 de abril en la presidencia del Consejo Deliberante. La audiencia va a ser en el Zoom del Colegio Normal Justo José de Urquiza el 20 de abril a las 9 de la mañana. Hoy Hemos informa. Cómo evitar el derroche y cuidar de nuestra agua. Cuidados diarios a tener en cuenta. Cerrar bien las canillas para evitar goteras. Reparación de pérdidas en cañerías. Date duchas cortas.
Cerrá la canilla cuando te laves los dientes. Usa el balde para limpieza de vehículos y riego de jardines. Con tu aporte estamos cuidando el recurso agotable del agua. Y con la implementación de la factura ecosustentable, ya somos parte del cuidado del medio ambiente. Evita derroche, cuidemos nuestra agua. Es única, es nuestra. ¿No respetan tus derechos? Hacé tu reclamo, te ayudamos. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. www.defensorcordoba.org.ar 18 líneas urbanas, nuevas unidades, más tecnología, mejor servicio. Desde hace 65 años nos esforzamos por ofrecer cada día un mejor servicio a los usuarios de nuestra ciudad. Para viajar tranquilo, saca tu SatBus. Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto. Desde 1950, una empresa al servicio de la gente.